Muy buenas, muy buenas tardes para todos. Vamos a hacer un recordatorio de líquidos y electrolitos corporales. Sabemos que todo en nuestro planeta funciona con el agua y con los electrolitos, hacen esa función. No es diferente en el cuerpo humano. Sabemos que más de la mitad de nuestro peso corporal corresponde al líquido. Entonces vamos a hacer un rápido repaso. La distribución de agua corporal, entonces sabemos en una persona, en un hombre de 70 kilogramos, encontramos que el 60% de su peso corporal corresponde a líquido, a agua. Esto depende del sexo, también depende de la edad y también el estado, si hay obesidad o no. Sabemos que en hombres, pues encontramos que es un 60%, en las mujeres en la literatura habla de 50 a 55%, que si presentan obesidad, pues 5% menos, y en la edad anciana, pues sí, otro 5% menos, queriendo decir que una mujer anciana sería 55, menos 5 sería un 50% de su peso corporal, sin contar si tiene o no, pues obesidad sería entonces 5% menos. En caso de los niños, pues encontramos que en los lactantes tenemos que casi el 80% de su peso corporal es líquido. Entonces esto para decir como la importancia de saber cómo se mueven y cómo funcionan los líquidos dentro de nuestro organismo, cómo esos electrolitos esos electrolitos que son esos minerales que tienen esa carga eléctrica, tienen el poder también de arrastrar y de mantener esa osmolaridad, que es plasmática, que es lo que nos importa conocer, porque es el medio donde está la célula, es donde se mueve ese intersticio y esa célula, y ese plasma donde se mueve esa célula, y necesitamos que sea que haya un equilibrio osmolar y de volumen para un buen funcionamiento. Entonces tenemos que, este ejemplo de 70 kilogramos es un muy buen ejemplo. El 60% es líquido, de ese 60%, el 40% del volumen intracelular está, como su nombre lo dice, dentro de las células, y un 20% está extracelular, y de ese 20% tenemos el plasma y el líquido intersticial. También encontramos, no se olvide, en porcentajes muy pequeños como en 2 o 3% en linfáticos, ¿cierto? Pero los grandes macro, pues, es el plasma de un 5 a 7%, depende de la literatura que encuentren, y líquido intersticial entre un 13-17%, también depende como de los libros que se consulten. Entonces aquí tenemos el líquido intracelular dentro de la célula y el extravascular en el intersticio, ¿cierto? Donde está la célula como tal, y en el plasma, donde encontramos también todos los células. Por eso la importancia de medir osmolaridad plasmática, porque cuando sabemos de la osmolaridad plasmática, sabemos en el medio en que la célula se está moviendo, ¿cierto? Si es hipertónico, hipotónico, si está hipovolémico, hipervolémico. Entonces sabemos ya conociendo la ósmosis, ¿cierto? Cómo funciona esto de la atracción de líquidos, hacia dónde se mueven, pues sabremos cómo comportarnos ante, por ejemplo, una deshidratación o un edema. Siempre se nos puede olvidar que lo que nos importa es en el medio donde está esa célula, el intersticio o el plasma, necesitamos, por eso siempre miramos osmolaridad plasmática, para saber más o menos dónde es que está, cómo está el medio donde está la célula. Porque cambios en la volemia, por ejemplo, como en el caso vascular, o osmolaridad, cambios en la osmolaridad plasmática o intersticial que hacen que haya un cambio o un sufrimiento, de que haya consecuencias para las células. Entonces es importante tener esta claridad y para qué es que estamos estudiando esto. Entonces, como ya lo decíamos, entonces depende de la literatura,
que el intersticio puede tener de un 13 a un 16% y el volumen plasmático entre 5 y 7% del agua que contenemos. Entonces aquí encontramos que otros pueden ser el linfático, ¿cierto? Y en otras partes, pero que la gran cantidad en la célula y en el plasma y en el intersticio. Este movimiento se da gracias a que hay las membranas celulares, ¿cierto? Y también las membranas y también todo el endotelio y todas estas membranas son semipermeables y permiten ese intercambio y ese paso tanto de electrolitos que son encargados, ya sabemos, que tienen cargas eléctricas y que estos minerales hacen un equilibrio, como les decía, hacen un equilibrio entre el espacio extracelular y intracelular. Se son encargados de que haya un equilibrio y para el buen funcionamiento celular. ¿Sí? También están encargados esos electrolitos pues interfieren en la cantidad de agua que se retenga en el compartimiento, en el pH también, ¿cierto? Y en actividades musculares, entre otras, ¿cierto? Como la bomba sodio-potasio, el calcio, todo esto interfiere en los funcionamientos, en todos los funcionamientos de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a hablar de la osmolaridad, que es lo que les estaba como diciendo, que la importancia de que sepamos cuál es la osmolaridad plasmática y qué puede hacerla cambiar una hemorragia, un cambio osmolar por ejemplo, hiperglicemias. Vamos a ver más adelante las hipernatremias y todas esas alteraciones, cómo hacen que cambie ese medio donde está la célula y hace que esa célula pues obviamente sufra y que nosotros veamos unos signos y síntomas, por ejemplo, un edema en las células cerebrales o también al revés, una deshidratación, todo dependiendo de esa osmolaridad y si esa osmolaridad está hiper o hipotónica. Entonces, ¿qué es la osmolaridad? Es un fenómeno que el agua se mueve a través de una membrana semipermeable porosa, ¿cierto? Hasta encontrar como un equilibrio, ¿cierto? Eso es lo que generalmente hace. ¿Qué pasa? Que hay partículas, o sea, el agua se mueve gracias a que son atraídas por partículas y esas partículas hacen que arrastren el agua y podamos llevarlo. Por eso siempre decimos a un paciente que es hipertenso, que el consumo de sal, ¿cierto? Y hacemos muchas analogías para poderlo entender. Entonces, este es un muy buen dibujo. Tenemos una membrana semipermeable, una solución que tiene la igual tonicidad, o sea, la misma cantidad ay, por Dios, se me olvidó, de minerales, de electrolitos, ¿cierto? La misma cantidad. Y si echamos más agua a esta, o sea, hacemos más dilución, entonces el agua pasará donde hay más concentración de frutos, pasará a este lado, ¿cierto? Para tratar de equilibrar, pero sí, a esa agua que está equilibrada le administramos más sal, o sea, más cloruro de sodio, en este caso, pues el agua tendrá la capacidad de arrastrar donde hay más solutos. Y eso es importante para saber cuando yo tengo un estado hiperosmolar o hiporosmolar, inmediatamente pensar qué puede estar pasando con esa célula. En muchas ocasiones nos parece que
600 de glicemia, pues, bueno, sí, son 600 de glicemia, pero no sabemos lo que está pasando, o sea, o sí sabemos, pero en ocasiones lo omitimos, que está pasando a nivel celular con ese estado, esos estados hiperosmóticos. Entonces, en esta, pues lo que quiero mostrar es que en la parte extracelular, o sea que no todos estos electrolitos están en la misma cantidad en todos los compartimientos, sí están en cantidades eléctricas y de osmolaridad igual, pero encontramos más sodio y más cloro en el espacio extracelular y más potasio en el espacio intravascular, ¿cierto? Entonces, ¿qué electrolitos encontramos? Entonces, encontramos muy poquito potasio en el espacio extracelular y en cambio el potasio que encontramos a nivel intracelular es casi 28 veces más que el que encontramos en el extracelular. Esto es importante también decirlo, porque cuando tomamos electrolitos también hay que mirar si hay lisis de las células, porque el potasio puede estar alto. En caso de un potasio alto, tenemos que mirar, como vamos a ver más adelante, qué puede estar pasando, pero también para nosotros como enfermeros es importante saber si hay una lisis y si rompemos estas células. Por ejemplo, en el caso de la toma de muestras, si hacemos lisis de los glóbulos rojos, pues tendremos un potasio mucho más elevado y que no es real para fines terapéuticos, no sería real. Entonces, es importante tener en cuenta qué hay fuera y qué hay dentro y que no se nos olvide qué pasa. ¿De qué depende la osmosis sérica? Pues de esos electrolitos, ¿cierto? De los electrolitos y vamos a decir de que te encontramos nuevamente, pues como acaba de decir, sodio en más altas cantidades en la parte extracelular y potasio más altas cantidades en intravascular. Las proteínas encontramos dentro de la célula grandes cantidades de proteína y también en el espacio extracelular, pero no en el espacio. Dentro de ese espacio extracelular lo encontramos en buena cantidad en el espacio plasmático, pero muy reducido en el intersticial. Recuerden que necesitamos las proteínas para hacer la presión oncótica, que también ayuda a retener el agua, haciéndole como contrarrestando la presión hídrica que el agua tiende a salir, entonces las proteínas también nos ayudan. Entonces, ¿de qué depende la osmolaridad? Del sodio, del cloro, el potasio, ¿cierto? Y en muy poca cantidad depende a menos que tengamos una glucosa muy alta, ¿cierto? Que nos aumenta realmente, y del nitrógeno ureico, hablamos del 5% menos entre la urea, el boom. Esto se ve reflejado acá en alguna literatura. Ustedes en muchas literaturas encuentran que es de 280 a 290 o 95, pero este 75 es cuando no contamos con este de nitrógeno ureico y es como el más efectivo, que es el glucosa, sodio, ¿cierto? Y muchos autores hablan de que no es tan efectivo el tomar el nitrógeno ureico, y entonces hablan de una osmolaridad efectiva y una osmolaridad pues inefectiva cuando tomamos con el nitrógeno ureico. Pero en general pues tenemos que la mayoría de que la osmolaridad depende del sodio, del potasio, del cloro, de las proteínas, de la glucosa, ¿cierto? Y en un porcentaje muy pequeño el nitrógeno ureico. Aquí lo podemos ver entonces tenemos que en el líquido
extracelular, entonces hablamos de plasma intersticio y el líquido intracelular, entonces el sodio está en muchos niveles mucho más altos que en el intravascular. El potasio, al contrario, está mucho más bajo de 3.5, 4.5 y lo encontramos en 140, 150 mil equivalentes dentro de la célula. Y así el cloro también está en un porcentaje mucho más alto en el extracelular, igual que el calcio, ¿cierto? Encontramos más cantidad de magnesio en el intracelular. Cuando aquí hablo de que en el líquido plasmático hay gran cantidad de proteínas, ya vamos para allá. Mire. Encontramos proteínas en el plasma, más cantidad de proteínas y obviamente en el intravascular, y en el intersticio vamos a encontrar que no vamos a tener pues proteínas como nivel de, como en la parte plasmática y en la celular. Esto, pues entonces, esto nos ayuda a poder entender los estados de hiperosmolaridad o hipoosmolaridad. Lo importante del balance es tratar de que haya un equilibrio entre la osmolaridad celular, intersticial y plasmática. Eso es como que hay variables muy pequeñas, pero que se mantengan en ese 275, 295, ¿cierto? Es como lo importante, que se mantenga un equilibrio. ¿Para qué? Para el funcionamiento de la célula. En casos, por ejemplo, pueden haber dos casos que encontremos una osmolaridad plasmática disminuida, ¿cierto? Cuando encontramos una osmolaridad plasmática disminuida, lo que encontramos dentro de la célula, ¿cierto? Cuando encontramos una osmolaridad plasmática disminuida, o sea, en torno a la célula, fuera de la célula está disminuida, la célula tendrá una osmolaridad mayor. Entonces, ¿qué pasa? Como estábamos hablando aquí, en esta parte. Entonces encontramos que donde hay más electrolitos, en este caso, arrastrará el agua. Entonces, encontramos que sí, la osmolaridad plasmática está disminuida, los electrolitos están disminuidos, entonces el agua pasará donde sí hay más, porque aquí los electrolitos arrastrarán por esa membrana semipermeable. Entonces vamos a encontrar que esa célula puede ser, por ejemplo, esta puede ser una célula vegetal, pero puede ser una neurona. Aquí tengo un glóbulo rojos. Encontramos que ante un estado hipotónico del plasma, la célula continúa con sus electrolitos, entonces tratará el agua de compensar y entrará a la célula, en este caso el glóbulo rojo, y hará un edema. Si es en caso, por ejemplo, cerebral, encontramos de paciente con cefalea, confusión, ¿cierto? También los signos y síntomas que ya vamos a ver más adelante. En caso contrario, de que la solución sea totalmente hipertónica, ¿cierto? Por ejemplo, en pacientes que no llegan con glicemias altísimas, unos estados de hipertonicidad muy altos, en esos casos de hipertonía, el agua de la célula tratará de compensar y el movimiento será de la célula hacia el exterior, haciendo que la célula se deshidrate, ¿cierto? Entonces tenemos una disminución de la osmolaridad plasmática, que en consecuencia sería un edema de la célula y un aumento de la osmolaridad, una hiperosmolaridad plasmática, sería una deshidratación celular. Para mirar entonces la fórmula, para poder mirar esa osmolaridad
plasmática. Tenemos que 2 veces sería sodio, pues en ocasiones aparece sodio y potasio, pero entonces como los electrolitos hacen esa suma de los electrolitos, entonces le encuentran fórmulas con 2 veces el sodio plasmático más la glucosa en miligramos sobre decilitros sobre 18, y esta sería entonces esta sería la osmolaridad efectiva, ¿cierto? Que unos autores hablan de osmolaridad inefectiva, sumarle el boom, que también es importante, en miligramos sobre decilitros sobre 2.8, sobre todo cuando tenemos alteración, por ejemplo, renales, o patologías donde se nos puede incrementar el boom. No podemos dejarlo solamente con la fórmula efectiva. Entonces, esta fórmula para utilizarla para poder saber realmente cuál es la osmolaridad plasmática de la persona que estamos atendiendo. Es súper importante esta fórmula para que sepamos, porque sabemos cómo está funcionando, cómo está el medio donde la célula está viviendo, si es adecuado o no es adecuado. Siempre recordar, no se nos puede olvidar que es mantener el equilibrio para que las células funcionen correctamente. Por ejemplo, a nivel plasmático serían entonces, por ejemplo, los glóbulos rojos, pero a nivel intersticial entonces tenemos cantidad de tejidos y células que necesitamos que funcionen correctamente y no hacer ni edema ni hacer deshidratación de dichas. Igual, en las células cerebrales también deshidratación, encontramos paciente confuso, somnoliento, entonces también puede presentar cefalea, pero entonces estos signos vamos a verlos más adelante. Causas de déficit de volumen extracelular, pues las que encontramos, pues ingesta inadecuada o incremento de ingesta de solutos, la cetoacidosis diabética, los vómitos, diarreas, las fístulas gastrointestinales, la sudoración excesiva. Esto es supremamente importante porque cuando tenemos paciente en UCI, por lo general suda profusamente, tiene temperatura, ¿cierto? Aumento de la frecuencia respiratoria también, son pérdidas insensibles, hemorragias, quemaduras, ascitis, obstrucciones intestinales, ¿cierto? Consecuencias de esto, entonces, ingesta inadecuada, líquidos corporales hipertónicos, porque no hay una adecuada ingesta, personas deshidratadas, incremento de ingesta de solutos, líquidos corporales hiperosmolares con ingesta normal de líquidos, exceso de diuresis, se permite más agua que solutos, hay vómitos y diarreas, hay pérdidas de agua y electrolitos, en sudoración igualmente, y todo esto genera pues pérdidas que tengamos como en cuenta, que no solamente se está perdiendo el agua, sino también los electrolitos. Entonces muchas veces recuperamos líquido, pero no nos importa cómo están los electrolitos. Entonces es importante tener la fórmula de la osmolaridad plasmática presente. En esa regulación del balance, ¿cierto? Entonces ya vamos aquí con lo que ustedes hacen todos los días de su vida. ¿Cómo se regula esa agua, ¿cierto? ¿Cómo se regula ese volumen? Entonces tenemos que, hay dos formas que hemos hablado de volemia y osmolaridad. El cuerpo responde a pérdidas entre 5 y 10% de volemia, responde inmediatamente por varios mecanismos, y entre 1 y 4% de la osmolaridad también responde con ciertas formas. Entonces, si yo estoy perdiendo entre el 5% de mi volemia, el cuerpo va a responder al igual que si yo tengo un estado hipo o hiperosmolar, el cuerpo también va a, perdón, si se incrementa entre 1 y 4% de mi osmolaridad se incrementa, pues el cuerpo también va a generar, y ustedes pues conocen estas respuestas. Entonces, en caso de la volemia, entonces yo tengo varoreceptores
¿cierto? En el callado aórtico tenemos los natriuréticos que están en las aurículas que inmediatamente sensan el cambio de presión, ¿cierto? El cambio de estas presiones y por medio del nervio vago que ustedes saben, van al centro vasomotor y de ahí dispara pues todo este sistema, activación simpática de la contracción vascular, ¿cierto? A la vez también en el hipotálamo eh, eh, se activa también y activa la hormona antidiurética en estos centros, también estos sensores en retroauriculares, perdón, no, me equivoqué, de los sensores ventriculares, y ahí entonces hace que el hipotálamo eh, genere la hormona antidiurética que nos ayuda a retener estos líquidos. Estos mismos vasoreceptores, ¿cierto? Encontramos también en el callado aórtico, ¿cierto? Y también en la arteria, en arteriura aferente, también sensa, y hay una disminución de la filtración glomerular y se dispara también el sistema renina angiotensina aldosterona, que ustedes lo conocen muy bien. Otra forma es cuando hay cambios osmóticos, y en esos cambios osmóticos pues se activa todo el mecanismo de la sed por medio de los osmorreceptores, ¿cierto? Que los encontramos en el órgano vascular de la lámina terminal del hipotálamo, ¿cierto? Y hace que, por ejemplo, genere sed y entonces tomemos líquidos. Dentro de esos requerimientos de líquidos en el equilibrio hídrico, entonces, importante que sepamos los ingresos y los egresos, ¿cierto? Entonces, los ingresos es todo lo que administramos vía enteral o parenteral, y también tengamos en cuenta sobre el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos que también pueden entregar agua, ¿cierto? Se habla de que entre 100 y 200 mililitros en ese día, en ese metabolismo. Entonces, debemos tener en cuenta que esa ingesta enteral y parenteral las tenemos que anotar, así sea administración de medicamentos, 100 cc, el agua que le damos, que pasamos por sonda, todo eso hay que tenerlo en cuenta dentro de los ingresos. Dentro de los egresos, pues tenemos pérdidas sensibles e insensibles. Dentro de las pérdidas sensibles, encontramos la del aparato digestivo y la de la orina, que normalmente nosotros hacemos muy bien la medición de esa diuresis, pero hay veces, por ejemplo, en las heces hay que tener en cuenta que va entre 100 a 200 mililitros días, que en ocasiones no contabilizamos, ¿sí? Y es importante tener en cuenta. Y de las pérdidas insensibles tenemos las pulmonares, que van entre 300 y 400 mililitros día, y el sudor, que pueden ir hasta 350 mililitros día en las insensibles. Hay que recordar una cosa, que en casos febriles, por encima de 37, por cada grado de temperatura hay que sumar 3 mililitros kilogramo, ¿cierto? Hora. Y en la hiperventilación, también, cuando la persona hiperventila, también está perdiendo masa. No, ya estas pérdidas pulmonares no son iguales, sino que se van a aumentar.
Puede ser por la hiperventilación o también cuando suministramos un sistema de oxigenoterapia. Sin humidificación también tenemos que aportar que se puede perder y podemos llegar hasta 1000 mililitros día. Entonces, hasta más de 1000 mililitros día, dependiendo pues como el estado de la persona. Dentro de las pérdidas insensibles en estados alterados, porque en estados normales es por 0,2, como ustedes conocen, y en estados alterados es por 0,5 mililitros por kilogramo peso por hora, es el agua metabólica. Entonces, debemos tener en cuenta cuando se trabaja, por ejemplo, con personas que tienen los signos vitales alterados, sería por 0,5. Además, en la temperatura corporal, cuando tenemos febrícula, cuando tenemos taquipnea mayor de 20, cuando tenemos ventilación mecánica, cuando tenemos paciente con traqueostomía o cuando tenemos paciente con oxitoterapia, como les había contado anteriormente. Dentro de esas pérdidas insensibles del paciente intubado, se computan hasta 500 mililitros cada 24 horas por la intubación. Más si ventilación mecánica, 20 mililitros hora más. Si te tengo en traqueostomía 12,5 mililitros hora más. Y si tengo un tubo en T con oxígeno, pérdidas, paciente, por ejemplo, más 40 mililitros hora. La taquipnea, como les hablaba, por cada 5 respiraciones por encima de 20 respiraciones por minuto, se añade 4 mililitros por hora. En caso de fiebre, si la temperatura es mayor a 38 y 39, sumar 20 miligramos por cada hora con esta temperatura. Entre 39 y 40 se suma 40 mililitros por cada hora con esta temperatura. Recordemos que esto es un paciente en estado basal, con signos vitales estables, estando en su casa. Porque simplemente, por ejemplo, fuera un deportista, sabríamos que pierde por pulmón, ¿cierto? Aumenta la sudoración por piel, ¿cierto? Entonces, este tendrá que tener, simplemente por la actividad, puede llegar hasta 6.000 de requerimiento, por eso hay que hidratarse muy bien. Ahora bien, aquí estamos hablando de pacientes con signos vitales inestables, entonces hay que tener en cuenta todo esto para ir sumando las pérdidas insensibles más las sensibles para saber cuánto tiene que generar y yo no ser estados de hipertonicidad, ¿cierto? De deshidratación o al contrario, edema, que también pues se nos puede también complicar también por la filtración glomerular y por el estado del paciente. Las pérdidas insensibles también como el sudor, lo clasificamos en sudor leve, moderado y profuso, también depende como moje con las sábanas, como esté todo en sí el paciente, uno sabe cuándo es profuso, que es casi en charco este señor. Entonces, cuando tengo una sudoración leve, es aproximadamente 10 más cada hora. En sudoración moderada, 20 más cada hora. Y en sudoración profuso, 40 más cada hora. Muy bien. Entonces, también debemos aprender a calcular el agua corporal total, que es el peso, como les dije, por 0,6 en hombres y 0,5 algunas literaturas en 5, 0,55 en mujeres. ¿Y esto para qué sirve? Para cuantificar la excreción renal del agua libre de solutos. Entonces tenemos que miramos el volumen urinario, esto entre 1 menos la concentración de urea, de sodio en orina y la concentración de potasio en orina sobre el sodio plasmático. Si esto nos da positivo, quiere decir que se está excretando agua libre. Y si nos da negativo, se está reabsorbiendo agua libre. Entonces, con estas fórmulas vamos a tener que tienen ustedes de pérdidas insensibles en estados alterados, es 0,5 en estados basales normales es 0,2, con la fórmula de la
osmolaridad plasmática, ¿cierto? Ya podemos tener como un inicio para poder empezar a hablar de las alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, empezamos con trastornos de agua y electrolitos y nos vemos en unos momentos.